Y Guglielmo fue director de programación de Canal 3 en Argentina, desde 1990 a 2001, y desde entonces se ha desempeñado como asesor en países como Colombia, Uruguay, Chile, Brasil y España. Parte de sus experiencias y reflexiones aparecen en el libro La programación televisiva en guerra, que será presentado esta tarde en la Universidad de Montevideo. Antes vamos a conversar con Hugo, que lo tenemos aquí en estudio. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. El alejamiento que tuviste de los medios de la línea de fuego, es decir, cuando en 2001 te vas de Canal 13, ¿tenía que ver con la posibilidad de poder mirar los medios desde la distancia? Había, la verdad, si te soy franco, eso no lo tenía tan claro, aunque sí era un deseo. Cuando estás en una dirección de programación que no tenés tiempo para nada, siempre es como que te falta tiempo para ver un poco el bosque, ¿no? Claro. Básicamente yo me aparté para hacer un parate de unos meses y para dedicarme al tema más de la exportación. Yo tenía claro en ese momento que había que manejarse hacia el exterior, con base en la Argentina, pero que había que exportar, que había que dedicarle más tiempo a eso, y bueno, eso lo hice y lo sigo haciendo como consultor. Y en el medio surgió el tema de empezar a escribir algunas cosas que yo iba recordando, que digamos, diría que casi como una terapia, de todo lo que no tuviste tiempo que te decante, al decantar, dice, pero lo voy a poner en un papel, en la computadora. Y en un momento dado me di cuenta que había un montón de cosas, de experiencias, y me acordaba de charlas que me habían invitado a dar en cursos, en conferencias, y que la gente había muchas cosas que yo creía que sabía que no sabía. De ahí surgió el primer libro, que fue Vivir del Aire, que fue realmente muy importante para la gente de los medios, porque no había material de ese tipo. Después seguí trabajando como consultor, ese libro salió en el 2002, y ya con la gimnasia de ir guardando una nota de acá, una observación de allá, escribiendo alguna cosa cada tanto, o columna que me pedían de algún medio o algo, hasta que en un momento dije, hubo muchos cambios en estos últimos años en la televisión. Me puse a ordenarlos un poco, busqué material por otro lado y sumé las experiencias que había ido teniendo como consultor. Y me di cuenta que había habido tantos cambios en la última 10, 12 años, en la última década, ponele, que por ahí merecía un libro, y que eran cambios fuertes, que a veces se entremezclaban y que nos cambiaban la vida. ¿Y por qué llegas a esa palabra o a ese estado, guerra, para definir lo que pasa en la programación televisiva? Porque, primero, por una cuestión hasta estilística, digamos, de darle una unidad al libro, pero después era un tema de cada cosa fue una guerra porque transformó algo, siempre había más uno o dos contrincantes en esta guerra, y después de que ocurrían esas guerras ya no se volvía para atrás y algo se modificaba. Entonces dije, además es tumultuosa en general en los movimientos de la televisión, y cuando se dan todos juntos uno atrás del otro, es decir, hay guerras, hay guerrillas, hay invasiones, las palabras venían como solas hacia un tema de conflicto y de guerra, y después, bueno, me pareció que era un buen título la televisión, la programación televisiva en guerra. Y cuando uno tiene que mirar esa guerra que vos describís en el libro, ¿la tienen que mirar a nivel de qué? A nivel de programación contra programación, programas contra programas, figuras contra figuras. Están todas las que mencionás y por ahí también algunas más. Yo lo que me di cuenta era que también tenía una necesidad como de contarle a la gente, no es que la gente no sepa las cosas que se mencionan en el libro, la mayoría las sabe, contarle un poco las trastiendas y decirle, ojo, que todo esto ha pasado y nos está modificando la vida, y es bueno saberlo. No es un libro para especialistas, digamos, es un libro obviamente le va a interesar más a la gente que está en los medios o en la televisión, pero cualquiera lo puede leer y no es un libro científico raro, digamos. El tema es un poco alertarnos de que todos estos cambios se dieron en un corto lapso de tiempo, nos modifican la vida y no estamos como prevenidos para eso. Yo creo que el televidente, el oyente, pero sobre todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales, debería tener una actitud más crítica, más pensante con respecto al medio, porque los medios tienen un tremendo poder en este momento. Ahora, cuando decís pensante y crítico, yo me imagino que la única herramienta que te queda es esa que funciona con dos pilas, ¿no? ¿Verdad? Absolutamente. Yo creo que mucho se critica de la televisión y que está soez, o que está muy lanzada, o que es grosera, no habría protección al menor. Ahí los caminos son o que haya una autorregulación de las partes, cosa que es muy difícil, sobre todo cuando la competencia es grande, que haya una normativa del Estado
que no tiene nada que ver con la censura, lo aclaro desde el vamos, pero sí marquemos la cancha de que estos límites no hay que pasarlos porque no conviene, porque nos hace mal a todos. Y si eso tampoco funciona, en el caso, por ejemplo, en Argentina eso funciona muy mal, la que queda es la autodefensa. Y la autodefensa es lo que vos decís, el botón que dice off o el que dice channel arriba, channel abajo y cambiás. Decía, la gente dice que la televisión está lanzada, soez y demás. ¿Cómo ves vos este momento de la televisión argentina? Para nosotros en Uruguay, bueno, vos lo sabés, has sido consultor acá, es el grueso de la televisión que consumimos. Mira, está en un momento de... Como siempre, y como todas las televisiones del mundo, te digo, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Yo creo que este es un momento especialmente crítico en cuanto a la calidad de los contenidos. Digamos, hay un desmadre por un tema de competencia sin control, que me parece que no es bueno, con efectos colaterales como muchos programas satélites del programa de Marcelo Tinelli, de Showmatch, hay como 10 o 12 que se alimentan de eso permanentemente, lo cual desde el punto de vista de la industria, y lo hablo como profesional de la industria, no es bueno, porque en el tema de repetir y darle vuelta a la misma historia todo el tiempo, le estás quitando espacio a realizaciones nuevas. Eso no es bueno, tampoco es exportable, porque a nadie le interesa fuera del país. Acá en Uruguay sí. No, Uruguay sí, por supuesto. No, Uruguay sí. Pero no va mucho más que eso. No, en ese aspecto no me parece un gran momento. Bien. Y vos decís, ese tipo de cosas reiteran y no dan lugares a otros formatos. Sí. ¿Hay alguien interesado en los otros formatos? ¿Está interesado el televidente? ¿Está interesado el mercado exterior? Mira, el televidente, lo que pasa, el televidente es un poco también rehén, como pasa con lo que menciono de la guerra de los horarios. Ahora te iba a preguntar. Bueno, este es un tema álgido, pero me refiero, el televidente elige entre lo que le pones en la bandeja, digamos, a disposición. Lo que yo creo que hay que mirar toda la bandeja, porque el cable te da muchas opciones, la televisión satelital te da opciones, y además la televisión de aire tiene que estar atenta, porque además está la competencia de internet, que es muy grande. La gente utiliza cada vez más medios, y de hecho, por ejemplo, la televisión de aire en general en muchísimos países está bajando el encendido hace años. En Argentina desde 2004 hasta acá es una lenta curva de descenso hacia abajo. Creo que una causa de eso es este tema de la guerra de los horarios, que a la gente le ha molestado mucho, pero también es la incidencia de otros medios. No hay mediciones, por ejemplo, de internet en este momento, ni sé si las habrá en un momento, pero obviamente te quita, si estás viendo una pantalla no estás viendo otra, en general. Hablemos de la guerra de los horarios. La guerra de los horarios es nefasta, es realmente una cosa nefasta que ha empezado, son ese tipo de guerras que empiezan porque, a ver si le gano al otro un poco más y le saco y corro, y una vez que empezaste y el otro te contesta, se produce un efecto dominó que no lo podés parar. Bueno, aquí en Uruguay pasa con los informativos de televisión, ¿sí? Uh-huh. Los informativos de televisión arrancan y lo que antes duraba 1 hora, empezó a durar 1 hora y media, 2 horas... Sí. O 2 horas 10, o 1 hora 45. Vos todos los días no sabés cuánto va a durar acá el informativo de televisión. Exacto, bueno, en Argentina pasa exactamente lo mismo. Lo que ocurrió con este tipo de guerras es que el informativo es de lo más manejable para estirar, porque es vivo, porque la realidad te va dando cosas más o menos importantes, las vas sumando, afuera, que las puedes poner, o ya cuando se establece una costumbre, decir, mira, ya no vamos a tener nunca más 1 hora, tendremos, como decimos, 1 hora 30, 1 hora 40, 2:10, depende del día. Con lo cual ya me imagino que un gerente de noticias ya las notas las empieza a producir de otra manera. Es decir, yo doy un ejemplo en el libro que es un poco, no sé si gracioso, pero ejemplificador. Normalmente cuando vos tenías el informativo clásico de hora o de media hora, pero en Estados Unidos hay de media hora, obliga a que el periodista y el editor se concentren y dicen, bueno, ¿qué titulo? ¿Qué va arriba? ¿Qué va abajo? ¿Qué queda afuera? ¿Cuántos minutos le doy a cada cosa? Siempre en los informativos hay una nota de color para ablandar un poco la realidad. Entonces una puede ser, no sé, nació la cría del elefante en el zoológico. Normalmente eso le podías dar 30 segundos, 40 segundos, etcétera. Pero cuando vos tenés que llenar 2 horas o 2 horas y pico, decís, a ver, no, mandá una cámara. Claro, es móvil en vivo. Claro, móvil en vivo. Mostralo, hablá con el veterinario, buscate algo en algún documental sobre las crías de los elefantes en cautiverio. Organicemos un concurso para que los chicos le busquen un nombre al elefantito y se te fueron 8 minutos. Entonces, empezás, más que informativo, termina siendo un magazine muchas veces.